Hoy en Raíces Migrantes estamos con Mónica Sequera. Nació en Caracas, Venezuela, donde trabajó como profesional en la industria de alimentos. En 2017 migró a Colombia debido a la persecución política y amenazas contra su vida, y tuvo que reinventarse para literalmente renacer de las cenizas. Hoy es líder de ANAUCO, una organización comunitaria que ha acompañado a miles de familias migrantes a acceder a derechos básicos como salud, educación y regularización, a través de la promoción de los derechos de las mujeres en contextos de movilidad humana, la prevención de las violencias basadas en género, el liderazgo comunitario y la cohesión social. Hola, me llamo María Andrade Tubú, soy portuguesa y acá está Juanes Esteban Moreno, que es colombiano y también antioqueño y de Medellín. Vamos a empezar hoy nuestra primera entrevista de nuestro podcast Raíces Migrantes, y tenemos una invitada muy especial. Se llama Mónica Sequera, una mujer venezolana de 43 años que tiene 4 hijos y que es también una lideresa comunitaria acá en la ciudad de Medellín. Hola, yo soy Juan Esteban Moreno, bienvenidos a este espacio. Estamos muy contentos de hoy compartir una historia inspiradora, una historia de integración, y hoy tenemos a Mónica con una experiencia de una organización magnífica que se llama ANAUCO, con la que he tenido la oportunidad de coincidir en el trabajo con población migrante en esta ciudad. Mónica, bienvenida a Raíces Migrantes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Qué bonito, pues, de la oportunidad que nos dan de contar un poco la historia y mi historia, que estamos acá en el día de hoy. Mónica es una lideresa social que trabaja de la mano con otras mujeres en la ciudad por los derechos y el acceso a servicios básicos de la población migrante, principalmente venezolana, en la ciudad de Medellín. Mónica, este es un espacio seguro, este es un espacio amigable, y queremos agradecerte que nos estés contando tu historia, porque estamos seguros que alrededor del mundo van a haber muchas personas que de alguna manera tu experiencia les va a brindar una esperanza para su situación. Sí, de hecho yo creo que es una historia llena de resiliencia y de mucha esperanza y mucha fe. Es claro y evidente que Venezuela vivió una transformación estructural desde su sistema de gobierno, desde sus políticas públicas, y que eso de alguna manera afectó y cambió la vida del país. Pero específicamente, ¿cuál fue la situación que te llevó a tomar esa decisión de emigrar? Específicamente fue entre el año 2000, a finales del año 2016 y 2017. ¿Por qué? Porque fue un año coyuntural donde la alimentación se vio realmente muy escasa en el país. Comenzamos pues un grupo de mujeres, y más que todo sabíamos que éramos mamás, a marchar en contra de todo el sistema, porque realmente no se conseguía la cantidad de productos que necesitábamos para la canasta básica. Pasábamos a veces hasta 3 y 4 días en una fila o cola, nosotros le hicimos cola, para poder comprar una sola harina pan, para comprar una sola. Nos marcaban en la piel como un número para nosotros entonces obtener ese producto, un solo producto. No hacer un mercado, era simplemente comprar un solo producto. Y a raíz de eso, como ya evidentemente había pasado todo un contexto político donde un diputado sacó la bendita lista de Tascón, yo ya estaba en la época para poder elegir, pues yo firmo en contra del presidente, y la cantidad de personas que estábamos en contra del presidente salió en la lista de Tascón y no podíamos acceder a servicios, a rubros, a nada, porque realmente estábamos allí, como vetados. Las casas fueron marcadas, éramos señalados como traidor a la patria. Entonces, ese tipo de sistema que ya había cargado desde el 2002 ya estaba como que cada vez más agudizado. Estando en la fila, como todo cualquier ciudadano normal, igualmente identificaban a uno que uno era traidor a la patria.
y realmente empezó como una persecución de seguirnos, de buscarnos, y sabían que nosotros éramos de una u otra manera las personas que íbamos a las marchas en contra del presidente. Pues en el año 2017, que fue en enero, simplemente yo estaba un día normal, una tarde normal, llegué a mi casa, llamé a mi mejor amiga, que viniéramos a tomarnos un chocolate, Alejandra, y le dije, vamos a la casa un momento. Sentimos un movimiento como de algo, como muchos carros, porque nosotros vivíamos en Junquito, en el kilómetro 19, más arriba de Caracas, y se escucha como, es como una montaña, pero son casas, pues quintas, son casas grandes, tipo hacienditas pequeñas, pues, finquitas, como pueden decir, pero escuchábamos el movimiento de la carretera y escuchábamos como tiros a lo lejos, pero nosotros decíamos, algo está pasando, pero no sabemos realmente qué era. Sin embargo, pues no le hicimos mucho caso porque constantemente eso ocurría, pero sin embargo veíamos que se sentía algo que no estaba bien. Te puedo decir que eran como 5:30, 6 de la tarde. Estaba con mi amiga y de repente sentimos un ruido gigantesco en el portón de la casa, abajo. Yo medio me asomé al balcón cuando veo que es que ya habían tumbado el portón. Eran efectivos militares. Por el carro se sabía, más ellos estaban tapados toda la cara. Ellos mataron a mi perro, se llama Cerati, mi perro se llama Cerati, un malamote de Alaska, un perro bellísimo, un lobo hermoso. Tumbaron la puerta y nos agarraron por el pelo y nos arrastraron hasta dentro de la casa, lo más adentro, para entonces comenzar a interrogarnos a dónde estaban las armas, dónde estaba el dinero, quién nos estaba pagando, porque ya había una persona que había como denunciado que nosotros ayudábamos a los jóvenes, a los estudiantes, a tener supuestamente explosivos, tener cosas materiales que era mentira. Simplemente nosotros íbamos a las marchas evidentemente, pero nosotros no teníamos nada de ese material, nada en contra de eso, sino simplemente... ¿De cuánto tiempo demoró esta a casa? ¿Algunas horas o Mira, fue todo muy rápido que uno no si tenía duramos mucho tiempo? rato en la casa, porque los golpes, mientras ellos buscaban, yo simplemente veía que todo lo destrozaban buscando ellos supuestamente los dólares, supuestamente buscando las armas, porque nos acusaban que teníamos armas, que le dábamos armas a los hombres y todas esas cosas. Entonces, pero duraron mucho rato, y entre ese mucho rato era golpes, era patadas, nos escupían, nos jalaban el cabello, nos volvían a golpear, y luego de allí, yo creo que eran ya como las 6, cuando nos pusieron algo en la cabeza, como un trapo negro, nos montaron en los carros y comenzamos entonces Cuando tú dices que las montaron en el carro, ¿quiénes eran? ¿Dónde estaban, por ejemplo, tus hijos en ese momento? Bueno, yo tenía a mi hija Pilar, que ella previamente ya yo le había dicho, si llegara a pasar algo, ella sabía dónde se iba a esconder junto con la otra bebé. Evidentemente, cuando ella escuchó todo, ella estaba en el segundo piso, y ella evidentemente sabía dónde se iba a meter. Ella se metió entre, como decir, una pared pequeña, que era como una biblioteca, pero chiquitica, pero ahí estaba otra madera, y no pensaba que era una pared falsa, y realmente ella estaba metida ahí con la bebé. Entonces, en este momento tenía su hija más chiquita, el otro también, Pilar. Su amiga, y no tenía más ninguém en la casa para ver lo que pasaba, solamente la mismo niña, para ayudar, exacto, entonces no tenía ni ninguna llamar ni nada, ayuda, tipo de cosas, porque ya nosotros en la mañana sabíamos que algo estaba pasando, porque no había conexiones de internet, no había teléfono, no había luz. Pero ya como sabíamos que el país estaba ya dañándose, sabíamos que nos quitaban la luz 2 días, 3 días. Entonces esto era casi una situación normal. Lo estábamos normalizando, pero decíamos, algo está pasando, pero que también es muy raro que ni siquiera las conexiones de internet, o sea, tampoco, porque tenía gente que tenía satelital y tampoco les daba. Pero nosotros sentíamos que algo estaba ocurriendo en la zona. Evidentemente, cuando pasa todo esto, la niña, pues ella dice que sí ve cuando la gente se mueve, porque esto lo hablamos luego después con mi hija. Ella sí ve por las rendijas de lo que podía, de la madera que podía estar ahí escondida, que tenía la bebé, para que no llorara, y ella con el dedito le daba la Nutella. Le daba Nutella para que la niña no llorara y chupara, pensando que era parte de la tetica. Es decir, que tu hija, ¿cuántos años tenía en ese momento? Ella tenía 12 años. ¿Y tu otra hija? Tenía como 8 meses. 8 meses. 8 meses. Ellas se escondieron. Ellas se escondieron para poder estar ahí. Cuando salgo, realmente cuando nos sacan,
Ahí es cuando mi hija luego al rato sale a pedir ayuda entre los vecinos de que algo pasaba. Nadie se metía, porque de hecho los vecinos, algunos estaban ya en su hora de su casa, pero es que nadie se metía porque pues Tenían era miedo. claro, y es que eso era lo que anteriormente Es tú que, veías. es que, por ejemplo, los vecinos tenían, colaboraban también con el gobierno. No, Algunos. el tema era miedo. No. Y como ya algunos habían pasado que por Porque sus sí, hijos o se- algún familiar había estado preso, entonces ellos tenían como las casas vigiladas. Y tampoco podían ejercer alguna cuestión porque entonces ya tenían con la persecución también latente. Ujú. Entonces ya como que los tenían como ya presionados, era algo que ya no estaba ahí, decir, se sentían seguros, o sea, tampoco podían meterse, ellos no podían decir algo pasó, pero no sabemos qué. Entonces eso, y nos llevan, o sea, nosotros nos llevan, nos montan en los carros y nos tapan Y la cuando, cabeza. cuando ya descubrió que dónde estaba, No, nosotros salimos de esa urbanización es como si fuera una montaña. Tiene como varias calles o varios caracoles que nosotros le decimos, como curvas para salir. Al principio, por las curvas yo sí sabía dónde estaba, o sea, como íbamos hacia que dónde lado. sí, la conocía. Sin embargo, ellos cambiaron como de vía, perdimos ahí como que dónde estamos, o sea, porque uno más o menos, porque uno sabía manejar, pues uno sabía por qué carretera era, pero luego uno dice, no sabe por dónde es. Luego que nos bajan como a un centro de detención que siempre estaba allí, y ahí me doy cuenta que estamos en el kilómetro 12 del Junquito. Ahí nos destapan la cabeza, nos vuelven a golpear, está un comandante y él empieza a preguntar que dónde están las armas, quién nos estaba pagando, dónde estaban los muchachos. Ellos estaban buscando a un militar, un ex militar, buscando a otros muchachos que acompañaban el proceso, que dónde estaban, o sea, que dijéramos dónde estaban ellos, que ellos sabían que evidentemente uno no sabía, o sea, no sabía y tampoco los dólares que ellos le pegan a uno, que quién me estaba pagando, y empezaron todos los golpes. Ahí fue el primer abuso sexual por parte de los militares, eran 8 militares, fue el primero, fue la primera violación que tuvo nosotros allí, fue mi amiga y estaba otra chica también que no sé de dónde la agarraron, porque yo recuerdo que esa chica apenas que yo me pude levantar de los golpes, la vi como en la esquina también, pero yo, nos montan, nos vuelven a tapar la cabeza y nos bajan entonces hacia Caracas. Igual, perdimos también, subimos por como la calle principal y luego perdimos por donde realmente bajaron ellos, hasta que llegamos al sitio, que luego sé que es el helicoide, porque cuando salgo, pues evidentemente salgo y sé dónde está, pero anteriormente yo no sabía ni siquiera dónde habíamos llegado. Llegamos a la planta. Era Eso una prisión. Esa es la prisión de tortura más grande que tiene en Latinoamérica. Se llama helicoide. Eso fue un centro comercial que lo hicieron como en el año 60 y algo. Iba a ser supuestamente el modelo de un centro comercial espectacular. Luego, pues, se lo transformaron en otra cosa, y luego el gobierno decía, bueno, yo no tengo dónde encarcelar a las personas, y como eran muchos, ese sitio se prestó para eso. Nos meten allá, nos meten como a una oficina pequeña, y ya habían otras mujeres que estaban ahí. Igual, ¿jóvenes sí, habían muchachas muy jovencitas, habían señoras mayores, y a todas nos tenían desnudas, a todas. Luego nos ponen de rodillas y que entonces empiezan a interrogarnos, que dónde está la plata, que dónde está esto, quién nos está pagando, y por cada cosa que no contestábamos un golpe, por cada cosa que no era nos daban, o sea, sin contemplación ninguno. Nos encierran, nos vamos por un camino, nos paran y le dicen, bueno, ustedes van para el calabozo. Eso es un pasillo pequeño, muy, muy angosto, y vamos pasando. Y se ve como gente también encerrada, pero hay gente que se quejaba, gente que hablaba, y uno va caminando. Mientras tú vas caminando, se va perdiendo como ya no es de cemento el piso, sino como de tierra. Porque eso se le faltaba cosas y uno va bajando, y las luces ya son muy opacas. Luego nos meten en una celda no tan grande, y ahí sí están muchas otras mujeres, y nos dejan ahí y todos empezamos a conversar, pues, ¿por qué estás tú? ¿De dónde eres tú? Ahí nos empezamos a conversar las mujeres, y habían muchachas que eran de Valencia, eran de otros estados de Venezuela, otras eran de Maracay,
otras eran caraqueñas de abajo que vivían de Petare, de los barrios que uno más o menos sí sabía y escuchaba, y preguntaban, ¿por qué tú estás aquí? Entonces, no, que supuestamente le estaban acusando por armas, ¿no? Y cada quien nos empezábamos a conversar. No sé, mucho rato después llegaron militares, nos violan a todas de nuevo. Otra vez comienza la violación en masa, todas, y a golpearnos, para preguntar de nuevo dónde están las armas. Pues evidentemente quedamos muy mal y eso ya era muy tarde, no sé ya ni qué hora era ni nada, porque primero nosotros no teníamos ni nada donde saber más o menos qué hora es. Nos dan latigazos y cuando o sea que eso rompe la piel, los látigos, porque era como cuero, eso era y picaba mucho. Nos rocían con jugo de naranja. Yo odio el jugo de naranja, me gusta el jugo de naranja. Porque primero el jugo de naranja estaba como fermentado. Y de paso eso te arde. Y de paso que te arde, eso es para traer bichos que se te peguen en la piel. O sea que nosotros para que te piquen. Para que te piquen, para que se queden pegados. Y pues evidentemente, eso, yo no sé de dónde salían tantos animales que lo que hacían era picarte, que lo que hacían que la piel se te inflamara y una cosa pero horrible. Y nos bañaban, desde punta de la cabeza nos bañaban con eso. Y entonces, aparte de eso, pues algunas pues estábamos sangrando, algunas estábamos, y entonces claro, sin ropa, porque ni siquiera no nos ponían, o sea, en ese momento nos dejaron todas así, todas desnudas, y con que te ibas a limpiar, o sea, no había más nada, simplemente pues tú descalza y puro, como la tierra que vea nada más ahí, ¿no? En cunclillas y todas pegaditas, todas ahí. Así yo creo que amaneció, medio nos quedamos todas conversando ahí. Preguntábamos si nos iban a dar agua cuando uno veía que pasaban algunos guardias y nos decían que no, que nosotros no merecíamos agua. Una que estaba ahí que decía, no, yo tengo más tiempo, no sé cuánto tiempo tengo, pero yo tengo mucho tiempo aquí porque pues uno realmente pierde la noción, y decía que ustedes van a tener que empezar a tomar orines para poder aguantar. Y yo, ¿cómo que orines? Y todas empezamos, las que estábamos más nuevas, y una que estaba dice, sí, tienen que comenzar a tomar orines porque aquí no van a dar agua. Esto apenas ustedes comienzan. Bueno, quedábamos así y ni agua, ni comida, ni nada. Bueno, cuando escuchábamos que se escuchaban como las botas de los militares, uno se separaba por el miedo, nos echábamos todas para atrás, nos pegábamos todas las paredes. Entonces ellos comenzaban todas de espalda, empezaban de espalda. Latigazos, como 10 latigazos a cada mujer. Entonces preguntarnos, ¿dónde están las armas? ¿Quién nos estaba pagando? ¿Dónde estaban el C4? ¿Dónde estaban las cosas? Evidentemente, ¿de dónde? Si ni siquiera sabíamos de qué nos estaban hablando. O sea, no sabíamos nada de eso. Escuchábamos a lo lejos, siempre escuchábamos a lo lejos hombres. Se escuchaban a lo lejos hombres gritando y se escuchaban como armas, o sea, como que. Luego. ¿Usted piensa que también estaba en esta prisión hombres también? Sí, ahí había de todo. Y con el tiempo que uno sabe que, pues sí, hay mucha gente. Lo único que sabíamos era eso, cuando pasaban como una carrucha, no sé cómo le dicen. Una carreta. Y tú veías los cuerpos que pasaban uno montado arriba del otro y los veías así. Entonces ellos, cuando los militares que nos veían, eso le va a pasar a ustedes. La mayor parte eran mujeres o eran hombres, pero todos hombres montados también. desnudos uno arriba del otro así. Y entonces se escuchaba también como cuando tú estás con un cable pelado que escuchaba corriente, se escuchaba eso, o sea, y la gente gritaba. Luego entonces, así pasaron no sé ni cuántos días, como 3 días, ya nosotros aguantamos y comenzamos con asco y todo, comenzamos a tomar de orines. O sea, los orines agacharnos para tomarnos del poquito de orines para medio mantenerla. Por supuesto vomitábamos porque era una cosa que nosotros pues nunca eso. Cuando medio nos trajeron un poquito de agua, nos trajeron como 2 dedos de agua y el agua se veía muy turbia. Que quién sabe de dónde habían sacado el agua, pero nosotros ahí agarrábamos un poquito de agua y medio los labios. Volvían ellos otra vez, los latigazos, y preguntarnos quién nos estaba pagando. Entonces cuando nos estaban pagando, nos agarraban por el cabello con una bolsa y nos metían dentro de la bolsa y nos daban golpes y nos tenían asfixiados. Nos darían unos minutos, nos destapaban y nos decían, no vas a decir. Entonces yo les decía, me decían, no, yo a tu hija la maté, las 2 están muertas. Y yo comenzaba pues a llorar y así con las demás, que me imagino que tenían todas conexiones con algo, decían, no, fulano está muerto, tú no tienes nada que hacer, tu vida no vale nada, tú no vales nada, a ti nadie te mandó. Y nos volvían a amarrar. Ese día nos cambiaron de celda, o sea, unas noches nos cambiaron de celda, nos amarraron como a una viga, nosotros hicimos a eso viga.
y nos amarraron así desnudas y volvían latigazo y de punta de pie. Hay un momento que los brazos ya no te dan más, ni tampoco las piernas. Y tú sientes que se te va a salir esto como la clavícula, o sea, porque te desgarran tanto los huesos que hay un momento que tú dices, ya no. En no este puedo. momento, ¿qué pensó? Por ejemplo, en este momento Mira. pensó que podría salir de esta situación, que había una solución. Habían O dos entonces- cosas en mi mente, pasaban dos cosas en mi mente. Una era de que recordaba a veces las conversaciones con mi hermana cuando mi hermana me decía, deja quieto el mundo como está, porque tú no lo vas a cambiar. Porque mi hermana siempre me decía, no, yo no me voy a meter en eso, no te metas en eso, quédate tranquila, deja de ser libertadora, deja de ser cosas. Yo, pero o sea, nos están quitando todo. Pero mi hermana, de una u otra manera, pues ella estaba también como que no quería, o sea, que se manchara o se quedara, o sea, ella trataba de estar lo más neutro posible, pero sin embargo ella de una u otra manera lo afectó. Y por el otro lado, yo decía, sí, pero es que está el futuro de mis hijas, o sea, está el futuro de mis hijas y yo no quiero criar a mis hijas en un sistema así. En este Yo lo que momento tan hacía- duro, lo que tenía más fuerte la vida, lo que era. En este momento, lo que pasó por la cabeza. No, pensar en las niñas. Entonces yo me disociaba mentalmente y ya no aguantaba más, era pensar en la música que me conectaba con mi mamá, con mi papá, con cosas bonitas, la música, y yo buscaba mentalmente pues poner la música para que pudiera disociarme y mantener entonces eso como que firme. Pero había momentos que evidentemente no, o sea, el cuerpo no da. Y yo creo que caí inconsciente porque son cosas que yo no... Trato de acordarme con cosas sencillas y no, o sea, recuerdo el momento y después luego se me pierde todo el o sea, pierdo qué fue lo que más que ocurrió, o sea, pierdo como pedazo. También puede ser también por los golpes que sufrí en la cabeza, porque le golpeaban a uno muy duro también en la cabeza. Luego, ellos tratando de buscar quién nos estaba pagando, pues a cada quien hay una cosa que se llama la tumba, que es como una habitación, que es como una puerta pequeña y solamente tú estás parada y no puedes estar en otra posición, sino solamente parada y aprisionada con esto y no, tú no, es como si fuera un ataúd, pero un ataúd, o sea, un ataúd pero de pie. Pero ni te da ni para allá ni para acá, sino que simplemente quedas así con la mano así y tú quedas en nada así. Y entonces igual, tú escuchas pero a lo lejos, se escuchaba a lo lejos como cuando golpeaban a alguien o la gente decía, ¡oh! O sea, cuando ya no aguantaba, o los gritos de alguien, o las mujeres pues, pidiendo ayuda, eso nadie te escucha. La noción de tiempo en esta situación, es que Yo la perdió la... ¿Cuándo sintió que la noción de tiempo ya estaba No, completamente perdida? yo creo que pasar el tercer día ya yo había perdido como que cuántos días. O sea, yo marcaba y había una muchacha que dice, marquemos en la pared con las piedras, marquemos los días. Pero es que eso, como nos cambiaban o sea, tú podías marcar un día en una de las celdas, pero en otro día tú ya perdías porque ya estaba en la otra celda. Dice, ya tú no perdías cuánto era. Y además que uno está muy agotado. Cuando nos trajeron una comida, yo recuerdo que fue una de las primeras comidas, era una cosa que se parece mucho a la mazamorra. Pero cuando yo veo ese poco de gusanos nadando y vivos ahí, yo casi que me vomito. Ellos nos pusieron ahí, tomen, ahí está la comida que ustedes se merecen. Todos nos miramos y había una que estaba ahí y yo decía, van a tener que comer, en un momento de la vida vas a tener que comer para poder soportar, porque quién sabe quién te va a sacar. Entonces otras compañeras, yo recuerdo a Alejandra, que era mi mejor amiga, ella gritaba y trataba de pedir por la celda, entonces la otra señora decía, cállala, porque nos van a venir a golpear. Pero claro, Alejandra ya estaba muy desesperada porque evidentemente esos son momentos que eso no se le dice a nadie, porque es una cosa que tú gritas, pero es que nadie te escucha del otro lado. O sea, no, eso es como muy abajo, eso es muy raro, eso es como una tumba, eso es una tumba abajo que no hay quien te va a escuchar. Y entonces, pasaron como 2 días y la cosa empezó a fermentar, olía mal, muy mal, y los gusanos se veían. Entonces, claro, con el asco de la vida, pues quitamos los gusanos de un ladito, los agarramos con la mano botados, tomamos un poquito, pero no, eso era una cosa asquerosa. Por un lado comían, pero por otro lado botábamos, vomitábamos, pero era una cosa horrible. Claro, la pestilencia que había, nosotros hacíamos necesidades dentro de la misma celda, una cosa inhumana, o sea, y la que estaba ahí, creo que era periodista, comunicadora, y ella decía, esto en algún momento que se logre salir, tiene que comunicarlo, tiene que denunciarlo, tiene que decirlo. Entonces una decía que estaba ahí, recuerdo una muchacha más pila y decía,
¿quién nos va a creer? Él No también- tenemos cómo grabar, no tenemos cómo decirlo. Yo le digo, pero en el momento que salgamos, pues tenemos que avisar quiénes, cómo lo hacemos. Entonces, bueno, nos dicen todas en fila que van a declarar. Pero no sé ni cuánto tiempo fue. Vamos a declarar. ¿Y qué vamos a declarar? Nos suben, nos mandan a poner camisas blancas, todas camisas blancas que nos llevan como aquí, que eran como para alguien militar, o sea, como camisas tipo ovejita. Y nos mandan y nos visten arriba y nos vamos caminando. Llegamos con unas oficinas arriba. Y entonces a cada uno pues empezaron a leernos todos como los artículos, la Constitución, y a decirnos y a meternos, no sé qué más. Y ellos cantaron el himno y le hicieron una seña como al gobierno de Cuba y al gobierno pues nosotros nos quedamos así mirando, entonces de repente a leer todos los que estábamos acusadas por terrorismo, acusada por daños y cosas a la patria, acusada por, o sea, era una lista como de 20 cosas. Y no, tienes que firmar. Que tú te estás declarando culpable. ¿Cómo vas a declarar yo culpable? No, te tienes que declarar. Usted decía que no. La golpiza que le daban era una cosa abismal. Evidentemente, pues ninguna quería, pero igualitos llevamos. Entonces la mayoría Nos se arrastramos. firmó esta. Sí, claro, como miedo, porque entonces decía yo, bueno, pero si yo de repente, y eso yo le decía a las niñas, mi familia, y todo el mundo preguntaba por sus familiares, entonces están muertos. Entonces sí, termina de firmar porque ya tú no vas a volver a salir de aquí, tú no vas a ver luz del día. Y uno decía, pero, o sea, ¿cómo tú vas a firmar algo que yo no hice? O sea, yo vengo de una familia, no nos interesa, tú eres una terrorista, tú estás dañando la patria, tú estás en contra del presidente. Y entonces a duras penas, pues ya tú estás muy cansada y tú firmas allí. Y después de esto, de Y te firmar esto, te declara. llevaron de nuevo. De nuevo abajo, encerrada, golpeada, otra vez violada, porque era todos los días violación. Una cosa horrible, una cosa que y te lo hacían era como para quebrar a las mujeres, porque decían que nosotros éramos chismosas, nosotros todo el tiempo éramos conspiradoras, que éramos unas brujas, que siempre estábamos conspirando y que las mujeres como nosotras como nos reuníamos, entonces siempre estábamos conspirando y que por ser mujer, entonces la gente nos tenía compasión. Entonces, pero los militares decían, ustedes no hay que tener compasión, porque son las primeras conspiradoras del gobierno. Y golpeadas una vez más, de hecho yo perdí parte de la dentadura por los golpes que recibí. Y comienzan ellos entonces unas noches a unas personas que estaban como en la celda como diagonal, pero es que nosotros no veíamos muy bien. Ellos empiezan a mutilarles los dedos, y se escuchaba. Entonces, no, le faltan 2, le faltan 3. Y tú escuchabas los gritos desesperados y los dejaban así mutilados, que eso les agarraba como infección. Porque se escuchaban como los gritos y lo que ellos decían, los mismos presos que estaban como diagonal, se escuchaba. Y quitarle dientes, porque se escuchaban que como les arrancaban dientes con alicate. De hecho, yo presencié a una de las muchachas, que la muchacha que era periodista, a ella le arrancaron estos 2 dientes aquí con alicate, para que ella dijera a qué información, de qué periódico internacional estaba pasando la información. Porque le decían, te revisamos la computadora y el computador decía toda la información a quien tú le mandas la información a Estados Unidos. Evidentemente sí, mandaba información a la muchacha y ya le arrancaron estos 2 dientes con alicate. A nosotros nos tocó presenciar eso, y el chorro de sangre cómo salía, de cómo eso. Nos dejan descansar, pero en la noche igual, jugo de naranja, después que nos pegan jugo de naranja, ese jugo de naranja podrido, no sé, una cosa asquerosa. Y otra vez esos animales que se nos pegaban y nos desesperaban. Hablábamos, conversábamos, igual, pues cada quien se disociaba o cansaba en el piso. Y entonces empiezan ellos, no, a ustedes hay que buscarle la manera de cómo sacar más información. Nos amarran como una cosa como de madera, como así como un cajón de madera. Nos empiezan a amarrar y empezaron las mutilaciones genitales. Entonces, que era la manera de que nosotros pudiéramos hablar, pero que si no teníamos quién nos estaba, o sea, los que ellos querían, nosotros no teníamos la respuesta, era algo injusto. Y era con unas hojillas de esas normales, unas hojillas de esas de Presto Barba, y ellos la sacaron, la rompieron y empezaron las mutilaciones en eso. La mía fue horrible porque yo recuerdo el chorro de sangre que corrió hacia arriba y yo me voy a morir. O sea, yo sentí en ese momento que yo me morí del dolor tan grande de las entrañas cuando me quemé. Y los clítoris los ponían así todo en la mesa como que si fueran, ¿sabes? Como si fuera una cosa, qué cosa más asquerosa, o sea, qué cosa más, o sea, por Dios, o sea, como
y luego buscaban como las enfermeras de abajo y Para después tratar las infecciones, ¿no? Cosernos, Ah. que yo recuerdo que la doctora me dio como una franela que tenía botones para que yo me amarrara para morder. Y yo recuerdo que yo mordí cada botón, lo mordía, porque me cosían sin anestesia, es una anestesia, me cosían con al rojo vivo y yo sentía cada aguja como cruzaba la piel. Se sentía el hilo, la aguja y como jalaban. Y yo pegaba gritos y entonces la doctora, ella me decía, aguanta, aguanta, yo sé que quieres gritar, muerde eso ahí, yo voy a hacer lo mejor posible, pero ella también era rehén, o sea, ella también, aunque sea también doctora, ella no pertenecía, o sea, se veía que ella no pertenecía por la manera como trataba a uno. Simplemente ella lo que estaba ahí, entonces los militares lo que hacían era reírse cada vez y nos grababan. Ellos nos grababan, eran tan sádicos que nos grababan mientras nos estaban cosiendo y ellos todo lo grababan. Es que todas las palizas, todas las violaciones, ellos grababan todo. Grababan ¿En todo. algún momento la doctora o la enfermera sintió que también estaba del lado de vosotras o estaba ya... Yo lo sentí en la manera... ¿Sintió la solidaridad de esta? De la doctora, de la enfermera no. No. La enfermera no. Simplemente la enfermera sí me decía, colabora para que salgas rápido de esto. Pero la doctora sí. Porque yo siempre yo recuerdo que yo le decía, ¿dónde están las niñas? ¿Dónde están las niñas? O sea, me voy a morir. Pues le dije, me voy a morir porque el dolor es muy grande y muy intenso. Y me decía, no te puedo poner anestésicos. O sea, no te puedo poner nada porque está prohibido. Tienes que sentir el dolor. Yo recuerdo que, o sea, que me cosían de una manera y yo decía, Dios mío, qué cosa tan horrible, me voy a morir. Ya después que ya me terminé de coser, yo le pregunto cuántos puntos me agarró, porque yo sentía que había pasado mucho rato. Yo simplemente veía un bombillo, que muy parecido al que tengo ahí de frente, y yo decía, no veo más nada, sino que me aferré al bombillo y yo decía, Dios mío, me voy a morir, me voy a morir. Y el dolor era una cosa insoportable para el estómago hacia arriba. Y yo decía, no me voy a morir, no voy a aguantar, no voy a aguantar. Y yo le decía a Alejandra, no voy a aguantar. Y Alejandra no, Alejandra dice, yo me estoy muriendo también del dolor, o sea, no aguanto. Y nos suben, ellos empiezan a subirnos y nos suben igual como que poco a poco ellos nos agarran y nos ponen boca abajo, En ese momento yo recuerdo que yo le dije a Alejandra, yo le digo boca abajo, yo no voy a aguantar, yo me voy a morir. El dolor es ¿Dónde intenso. encontró fuerzas para continuar? Yo comentando con un amigo, se lo dije estos días, yo simplemente sentí la voz de algo, de alguien que me decía, es necesario que tú pases por esto para que se cumpla el plan. Yo lo sentía, yo no sé si es que yo estaba delirando, no sé, yo simplemente sentía el dolor y yo cerré los ojos. Cuando me paré el día siguiente, pues sentía mucho dolor, no podía caminar porque el dolor era intenso. Y además que me preocupaba era pues si de repente la infección, porque pues que no nos dieron medicamento, nunca nos dieron medicamento. Ahí nos dieron como cuatro dedos de agua y el agua sí se veía que estaba limpia. Nos dieron agua nada más y nos echaron agua, pero era agua con sal, pues supuestamente como para curar las heridas. Y entonces a nosotras nos mandaron a abrir la pierna para que nos echaran agua con sal. Y entonces, claro, eso arde, duele, todo, y era unas cosas así asquerosas, y entonces uno ahí desnudo igual, y empiezan ellos, no, se tienen que cambiar de celda porque viene otro grupo. Y yo decía, Dios mío, van a pasar otras mujeres por esto. Entonces nos cambiaron de celda, volvimos a caminar a otra celda, y empiezan ellos a volver a preguntar quién nos está pagando, y era todo siempre una cosa, las mismas preguntas. Si eran las mismas preguntas, y yo decía, no. Entonces aquí nadie va a pagar tu fianza, la fianza es muy cara, nadie va a pagar tu fianza, te vas a quedar aquí, te vas a poder aquí. Y nos decían, aquí hay mucha gente que tiene mucho tiempo aquí. Y hubo momentos que pues uno va perdiendo la esperanza de salir. De hecho, empezaron ellos con el juego de las juguetas, con la pistola. Era como un revólver, porque la manera del impacto de bala abría completamente la cabeza de la persona. O sea, creo que era un revólver 38, porque era impresionante como te volaban los sesos, o sea, se abría pues la cabeza, como tú veías todo. De hecho, cuando nos ponían de rodillas y empezaba, tú vives, tú mueres, tú vives, tú mueres, y así. Y eso te daba como la mano, te daba y te sonaba. Entonces sonaba el impacto, se moría la persona, evidentemente. Pero cuando no, tú cerrabas los ojos y pues se sentía que no daba la bala, porque era una sola bala para 7 mujeres, porque nos ponían así como por grupito. Y traían otras mujeres de otras celdas. De hecho, esa noche
Cuando una de las noches, que no sé ni qué noche fue, pues específicamente yo pierdo la cuestión, Alejandra y yo nos toca las dos. Y ella me dice, todos los días nos despedíamos. Yo recuerdo todos los días a Alejandra y todos los días me decía, y yo le decía a Alejandra, perdón. O sea, yo siempre le decía a Alejandra, perdón, porque por tomarnos un chocolate estás aquí. Y ella me decía, no, Moni, somos amigas de toda la vida, somos... Y yo no sé por qué esa noche ella me decía, yo creo que no la voy a contar, que la bala sea para mí. Y yo le decía, no, quizás la bala sea para mí. Si es para mí, tú buscas a las niñas, le dices que yo las amo, las quiero, hablas con mi hermana. Y ella me decía, y si es para mí, tú dile a mi familia que yo hice lo mejor posible, estuvimos aquí. Siempre nos despedíamos. Yo recuerdo que siempre Alejandro y yo nos despedíamos. Nos pusieron allí, nos ponían con chapas de esas como de cerveza, arrodillados. Eso duele demasiado porque tú duras mucho rato con eso metido dentro de ahí las rodillas. Y comenzó. Tú vives, tú mueres, tú vives, tú mueres. Y le dio a mi compañera, o sea, le dio a Alejandra. Y cuando le dio a Alejandra, yo pensé de verdad, yo no sé por qué, pero yo lo que hice fue mirar hacia penita y me cayeron todos los sesos y me cayó todo así y me bañó toda de sangre. Y yo lo que hice fue agarrarla, lo que medio pude porque también estaba cansada. Y el tipo me dice, no, si la agarras, tú también te vas. Porque el otro sacó la cuestión de la pistola y me apuntó. No la agarres. Y yo, claro, yo lloraba porque esa es mi amiga de toda la vida. O sea, nos criamos juntas. Cierto. Y entonces ella decía, Dios mío, yo no voy a salir de aquí. Yo no voy a salir de aquí. Y yo simplemente vi cuando la cabeza se le abrió, o sea, se le abrió y el poco de sangre y poco de cosas. Y ellos te dejan así que ni siquiera que te limpies ni nada. O sea, tú te quedas con el olor y con toda esa cosa. Eso huele como a cebo, no sé, eso es una cosa horrible. Y se la llevan, la montan en las carrozas que te estoy diciendo y empiezan a llevar a la gente y tú empiezas a ver a la gente, empiezas a ver todo el poco de gente y todo el mundo a gritar y a abrazarse las que quedamos, las que nos vamos contando. No sé ni cuántos días pasó, perdí la noción del tiempo. Recuerdo que yo me aferré a una canción de Tito Rodríguez que se llama Inolvidable. Me aferré a ese bolero y aferrarme a todas las cosas y yo decía, no, que me dieron una oportunidad, o sea, que la vida, y yo recuerdo que yo dije a Dios, dame una sola oportunidad. Ayer se agarró demasiado la vida para hacer algo. Ajá, lo que sea, pero dame una sola oportunidad, nada más. Cuando el día en la mañana me dice, Mónica Sequera, no, pero yo no me podía parar, yo tenía como una infección abajo, y yo no me podía parar. Entonces me pararon a los golpes y yo, ¿qué pasó? Entonces, no, que necesitan abajo porque van a pagar tu fianza. Van a pagar la fianza. Y la muchacha y todo el mundo, párate, que alguien va a pagar tu fianza. Cuando caminábamos el rato, que yo medio podía caminar, porque pues estaba muy golpeada. Yo no sabía que ni iba a pagar la fianza finalmente, ¿no? Cuando yo veo a mi hermana y veo a otros abogados con mi hermana sí, evidentemente sí es mi hermana. Cuando mi hermana me ve, ella lo que hizo fue voltear la cara. Pero yo me imagino que fue el dolor de verme en la situación que yo estaba. Y entonces el médico le dice, la doctora sube y le dice, ella fue mutilada genitalmente, ella tiene 33 puntos y ella tiene una infección muy grande. Si la van a sacar, estos son los medicamentos que le corresponden. Y mi hermana me mira otra vez y voltea la cara y simplemente salimos, ¿no? Yo cuando salimos, yo recuerdo que me pusieron una ropa de un hombre, era la ropa de un hombre, y descalza, o sea, ya no tenía ni siquiera mi ropa, ya, ¿no? Entonces, mi hermana me dice, está 2 meses y 30 días, o sea, dos meses prácticamente y 32 días, 2 meses y 32 días, 2 meses y 32 días, para mí fue toda una eternidad. Y entonces yo firmé y yo tenía que presentarme semanal en los tribunales. Y mi hermana dice, tú no te vas a presentar porque va a ser la misma tortura. O sea, si tú no te llegas a presentar, va a ser dinero, y yo no tengo donde más, tuve cómo pagar esto. Y no. O sea, me dice, yo te quiero viva, pero te quiero lejos. Y yo le dije, ¿las niñas dónde están? Las niñas fueron a la casa, las niñas están en tal sitio. Aquí está el dinero. Tú te vas a ir al interior del país, ya las niñas van en otro carro, tú te vas en otro carro hasta que te recuperes. Las medicinas, fulano te va a acompañar, te va a dar las medicinas, y esa fue la última vez que yo vi a mi hermana con vida, y la última vez que la vi, ni siquiera nos abrazamos ni nada, ni siquiera nos abrazamos ni nada. Ya nosotros, me tocó irme al interior del país, evidentemente me llevaron a la casa de mi suegra, y llegué allá, ahí me reencontré entonces con mi esposo, porque mi esposo también estuvo preso.
pero lo dejaron salir muy rápido porque pues no cargaba documento y no supieron cómo saber quién era la persona y pues algunos pues estuvieron presos, pero no fueron tanto. Cuando pues yo, la peor parte me la llevé fui Tal yo. vez las mujeres eran las que sufrían más en la prisión, o también los hombres igual, o tal vez las mujeres eran las grandes víctimas. Las grandes víctimas son las mujeres. Son las mujeres, somos las mujeres porque es lo que dicen ellos, nosotros llevamos la información, nosotros teníamos, o sea, ellos tenían como una cuestión, yo le digo, sí, pero las mujeres las torturas son más grandes, son más grandes porque psicológicamente te parten mentalmente y es una cosa pues abismal, o sea, no hay vuelta de nada, y yo cada noche pues, recordaba lo que yo tomaba, me dieron como para tomar cosas, pero o sea, eso es algo que ya después uno sufre como ansiedad, o sea, ansiedad de cosas o ruidos o sabores, olores que te hacen recordar y que hacen el clic, que te quedas como neutro. Porque me ha pasado, aquí estando en Medellín, me ha pasado con cosas, hay personas como de buena manera me regalan un jugo de naranja y yo me quedo así como que se me viene todo. Sí. Y lo que hago es, me salgo del momento, me disocio un poco. Mónica, ¿cómo fue ese momento de la despedida de tu país, de todas tus raíces en Venezuela? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué recuerdas? ¿Qué fue lo último que recuerdo que tienes de tu patria después de todo eso? Y también, ¿cuánto tiempo pasó después de que finalmente pudiste ser liberada? Mira, es que ahí fue un poquito también complejo, porque pues yo me encuentro después luego con mi familia, que mi familia es mi esposo y mis niñas. Tuvimos un tiempo en el interior de ahí del país mientras podíamos estar, que estaba relativamente seguro porque pues no había tanto, sí había ejército, pero no había tanto esa persecución como las grandes ciudades. El interior del país, de una u otra manera, pues un poco más. Yo lo que hacía y me dolía era que sabía que iba a perder todo, y cuando digo todo es la memoria de mis cosas, o sea, fotografías, todo, porque sabía que evidentemente la casa iba a ser ocupada por militares o por familiares de militares y ya tú pierdes todo. Yo quién sabe dónde va a quedar la foto, porque mi hermana, pues sabemos que por cuentos de otras personas sabíamos que cuando pierdes la casa pierdes todo. Y tú sabes si eso va a la basura, si van a las cosas, y yo decía, o sea, es parte de eso, pero yo decía, pero es que simplemente por pelear por mi país, o sea, por pelear por los bienes de mi familia, me está pasando esto. Mi esposo dice, como su mamá es de Sabaneta, su mamá dice, bueno, vámonos allá, yo tengo familia en Sabaneta, voy a Medellín, y pues quizás es lo más cercano, y el dinero que tenemos, el poquito dinero que tenemos, y lo que podemos conseguir, es para llegar. Y yo lo que no me puedo ir todavía, porque estoy recuperando, estaba en plena recuperación, todavía estaba en eso, y yo le digo a las niñas, me tocó también falsificar la firma del papá de la niña mayor, porque esa hija es de otro papá, de otro matrimonio. Me tocó falsificar la firma porque ya él no estaba tampoco en el país, él se había ido, y me tocó falsificar esa firma, buscar también otra parte de dinero. Mi hermana quedó que ella iba a mandarme con unas familiares otra parte de dinero, porque sabíamos que salir desde el sitio donde íbamos a estar hasta la frontera se pasaban 22 puntos de control militar, al cual tú tienes que pagar a cada punto para que te dejen avanzar. O sea, son vacunas que tú tienes que ir para que te dejen avanzar, pero también el miedo era, pues, ¿con qué documentos? ¿Con qué esto? Entonces, bueno, yo tenía los documentos de la niña y tenía apenas una copia de la cédula, pero todo lo demás se había quedado todo en la casa. Sí, evidentemente él se viene unos meses antes, y yo todavía me estoy recuperando, y pues yo quedo entonces con la cuestión de que estuve con el esposo y salgo embarazada. Y yo le digo a él, estando aquí, yo le digo, estoy embarazada, y él piensa que yo estoy embarazada de todo lo que yo vivía allá. Y él comenzó con un rechazo conmigo porque pensó que yo estaba embarazada. ¿Quién sabe de qué militares? ¿Quién sería? Pues entonces yo no puedo seguir avanzando a irme todavía, sino que me toca parir el bebé aquí con todo lo que tengo. Y bueno, y algunos amigos de la universidad y todo el mundo pues sabían dónde yo estaba escondida, porque yo trataba de escribirle con otro Facebook, con otras cosas, con otros pues que no fueran del mío, sino escribir otras cuentas y decir estoy en tal lado. Entonces, la gente me empezó a ayudar, amigos. Tuve a mi bebé Lorenzo. Cuando yo tuvo 6 meses, es que yo dije, ya, ahora sí yo puedo, estoy un poco recuperada, y ya el bebé me lo puedo llevar. Y así hice, pues. Igualmente me tocó, con los documentos que estoy casada, allá en Venezuela, aunque no esté presente, pero registrar al niño con el apellido de papá
Y igualmente, un amigo se hizo pasar por él, firmó igual en registraduría, decir que él era el papá del niño, y entonces todo como que sin nada. Y entonces, bueno, arreglamos todo, nos vinimos, salimos a las 10 de la noche en ese bus, y veníamos una gran cantidad, la mayoría éramos mujeres, con niños, la gran mayoría. Pasamos 22 puntos de control, al cual se le pagaban 20, 15 y hasta $5, que ya fue lo último que dijimos, no podemos pagar más porque no tenemos más. Hasta la frontera con Hasta Colombia. casi la frontera, porque llegando casi a la última frontera, que es donde es en San Antonio, ahí nos paró un punto de control mucho más acá, y era el SEBIN, que es el grupo de inteligencia. Mandan a parar el autobús, revisan los documentos, y ellos empezaron a ver que en los documentos hay gente que llevaba papeles apostillados, papeles arreglados, papeles tal cosa, y ellos empezaron con la tijera a cortar. Ustedes se van. Está bien, se van, pero se van sin nada. Y empezaron a robar, a quitar todo, y ustedes se van de aquí, y eran las 3:45 de la mañana, porque yo recuerdo el cosito rojo del autobús, y estaba lloviznando. Y nos pusieron a pie. Y de ahí donde nos dejaron, hasta la frontera, que fue el portón de la frontera, que era de Cúcuta, fueron casi llegando a las 3 horas caminando. De esos 3 horas que yo llevaba a Lorenzo en los brazos, estaba Olivia y estaba la otra grandecita que caminamos. Cuando logramos llegar al portón gigantesco de Cúcuta, que es la frontera, porque había un portón gigantesco, eran ya las 6 de la mañana, pero cuando vimos la cantidad de gente, era impresionante, parecía un río de gente que era de lado y lado, y pues ahí comenzamos todos a llorar, porque decía, o sea, ¿cómo un país nos puede estar expulsando? O sea, porque todo el mundo decía por diferentes cosas, que yo lloraba por lo que me había ocurrido, y a lo que expuse también a las niñas, a mi entorno familiar, pero yo escuchaba a las demás familias cómo se despedían de su familia ahí en ese momento. A las 6:01 abrieron esos portones los militares colombianos, con la gente de Migración Colombia dándole la bienvenida a la población venezolana. Yeah. ¿Cómo has sentido ese sentimiento? No, yo igual me dan ganas de llorar, porque tú no confías en los militares, y al ver a un militar que te diga bienvenidos a Colombia, espero que su futuro sea mejor, yo le dije, simplemente lo miré y le dije gracias. Y el muchacho de migración se me acercó y me dice, ¿qué le pasa? Que la veo muy alterada. Yo le digo, es que nos quitaron el dinero y yo no consigo ahora cómo llegar a Medellín. El muchacho me dice, ¿y qué necesita? Yo le digo, principalmente necesito agua. Tenemos 3 horas prácticamente caminando y estoy muy cansada en los niños, y yo necesito por lo menos agua para dar leche, porque yo vengo dando pecho al bebé. Cierto. Y se me dice, arrímese para acá, señor, y siéntese ahí. Me dio un sitio para sentarme ahí. Y ya él me dice, yo no puedo ayudarla aquí, pero yo voy a llamar a alguien. Y llamó a una señora que vende café, y la señora me pregunta qué fue lo que me pasó. Le conté que nos quitaron el dinero, nos quitaron como pañal y todas las cosas. Y la señora, muy amable, viene y me dice, no se preocupe, mijita, que yo la ayudo. Yo la ayudo. Y entonces me dice, no llore. Yo sé que la vida le va a cambiar. Yo le decía, no creo que me cambie, pero es algo. No, hija, no llore. Y me da así, ánimo. Yo pretendo comunicarme con el papá de los niños y contar lo que nos pasó, y que ya no tengo cómo llegar. Y ella me dice, mire, no. Ay, ustedes dicen una palabra, los colombianos dicen una palabra como que no pierda la fe, dicen una palabra muy coloquial. Y entonces, ¿cuánto tiempo se quedó allá? No, como horas. Y ella logró traerme un celular, y yo metí la clave del teléfono con la cuenta, le escribo a Álvaro y le digo, Álvaro, nos robaron, nos pasó esto, no consigo cómo que nos ayude con dinero, porque yo no tengo cómo sacar dinero. Y él, con todo el miedo, le dice, pregúntale a la señora si nos puede hacer el favor de que yo depositarle. Le pregunto con miedo, porque yo no confío en nadie. Sí, ya y entonces yo le pregunto, mucho, y la señora me dice, sí, dígale que me lo mande aquí, y yo voy a invento al cajero, usted me espera aquí, y yo, claro, no con el miedo, y no sí, pero es en serio. Y la señora evidentemente sí, o sea, mi esposo le depositó, ella fue, vino, y yo le digo, ¿y ahora cómo compro el pasaje? Y me dijo, no se preocupe, que yo a todo el mundo le compro pasaje. Y ella fue y me dijo, ya yo vengo, quédese aquí. Fue y deme acá los nombres de los niños, deme acá, y yo compré los pasajes. ¿Y venís de bus?
Sí. Desde bus. ¿Cuántas horas? Como 12 horas, no sé. 12 Yo no horas. me- ¿Y llegó no sé. a qué horas de acá a Medellín? Aquí a las 6:15 de la mañana la terminal del norte. A las 6:15 Por la mañana. Ajá, de la mañana. ¿Y cómo la aprovechó? ¿Cómo se fue este puente de una situación tan difícil en su país y cómo en un país distinto, ¿no? Transformó su historia en otra historia, está ayudando todavía a mujeres? Primero, inicialmente comenzó así. Yo caí en depresión. Mm. Primero porque estaba el contexto de pelea interna de esposo y marido porque él todavía no creía que sea su hijo. Y eso dañó el matrimonio y de hecho nos dañó el matrimonio. O sea, somos un equipo y él estaba cuidando a los niños, pero nosotros no somos pareja. Fue una cuestión fue muy compleja. Y yo caí en depresión por todo lo que me ha ocurrido, porque yo ni siquiera tuve tiempo de hacer un duelo de lo que me estaba ocurriendo y todo eso. Comienzo entonces como a averiguar qué había para venezolanos de ayuda y todo eso. Comienzo a indagar todo eso y empiezo a ver que las pocas veces que salía yo al centro, veía a todos los venezolanos en el piso, con maletas, sin saber para dónde ir, los veía como idos y yo decía, ay Dios mío, hay que ayudar a la gente. Pero yo necesito a alguien que me ayude a mí primero para yo poder ayudar. Entonces yo decía, Dios mío, ¿quién me va a ayudar a mí? Si yo puedo ayudarlo, quizás lo puedo ayudar, quizás no. Y había mi dualidad en la cabeza de que yo puedo ayudarlo, pero no puedo. Yo ayudarlo, pero no puedo. Y yo recordaba a mi papá, haga el bien y no mira quién. Recordaba a mi papá y lo que conversaba mi papá. Y yo decía, Entonces yo recuerdo una persona que me dice, no, mira, ahí están unos pocos números que dieron de la cooperación. Llame usted que usted es más inteligente, una muchacha señora. Y yo empecé a llamar. Consigo una persona que me atiende en temas de salud mental, me ayuda, le comento. Mi primera experiencia fue horrible, porque yo quería comentarle lo que me estaba pasando, pero las palabras no me salían. ¿No? Estaba bloqueada. Hoy en día lo puedo decir. Sí, porque tal vez me duele. Tal vez la distancia del tiempo, ¿no? Ajá, yo no. Sí. Y claro, me tomó mi tiempo para yo poder medio comunicarme lo que había pasado. Yo medio le dije por encima, pero fue muy raro, porque pues yo tampoco sentí la conexión de que ella me entendiera. Pero yo me quedo con el número, pero yo veo que ella también pasa información sobre la cooperación para poder ayudar a los venezolanos. Comienzo entonces me meto en Facebook y comienzo toda la información, a buscar información para venezolanos y armamos un grupo de WhatsApp, dice venezolanos ayudando a venezolanos. Y yo dije, voy a comenzar con esto. Si voy a ayudar a través de darle información a la gente. Pero no me voy a involucrar con la gente porque yo no quiero saber nada de gente. Yo recuerdo mis pensamientos conmigo misma. Yo decía, yo no estoy bien y yo no puedo ayudar a la gente así. Y yo decía, yo voy a pasar la información. Entonces yo voy a la cooperación, ayudar a los sitios. Pero yo decía, Dios mío, si supieran tanta gente que estamos en las arribas, en la periferia, que somos muchos, con muchos niños, con necesidades completamente distintas a la gente que está abajo. Deberían de ayudar para acá. Hice yo mi dualidad siempre de que, pero ¿por qué? ¿Y será que tú puedes ayudar? Yo salí dentro de yo misma. Y me empiezo a ser amiga de otras mujeres venezolanas. Y comienzan ellas como que, ay, ¿dónde eres tú? Ay, yo soy de Caracas, yo soy tal cosa, ¿y dónde vives tú? Y entonces me decían de comunas y barrios, y yo decía, yo no entiendo nada de esto aquí. Y yo dije, vamos a hacer una cosa. Para yo poder entender un poquito a Medellín, yo voy a buscar un mapa de Medellín, a ver cómo es esta ciudad y cómo se compone geográficamente. A mí me da bien con los mapas y por lo menos entender. Entonces yo empecé con un marcador, que todavía lo tengo, y yo empecé a señalar con un mapa rojo. Kimberly, la comuna 13. Yo, comuna 13, esta cosa marcaba, esto es un 0. Kimberly está aquí. Fulana está así, Dayana, tal cosa, la comuna 13. Y empecé yo a marcar a una de las muchachas. Y yo le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a hacer nosotras, a pasar información. Y empecemos, usted es fulano, y empieza a pasar información a esa gente de esa comuna. Y haga un grupo de WhatsApp, y usted haga como un grupo de WhatsApp. Pasamos simplemente información de lo que había de posibilidades para los venezolanos que estábamos sin cédula, sin documento, y las oportunidades. A nivel de salud, de educación para los niños. Ajá, pero yo pasaba esa información, pero yo decía, aquí tenemos que hacer algo más que realmente sea más creíble, porque realmente es pasar información, pero que así no funcionaba. Bueno. Llega el tema, yo empecé en el 2018 a ayudar, a ver, y así empecé. No conocí con esa visión de ayudar y mitigar el impacto de la migración venezolana para ayudar a estabilizarse.
Pues yo nunca lo vi inicialmente como si fuera de asistencial. Evidentemente el primer impacto fue asistencial porque lo ideal era ayudar a las personas en temas de salud, que era una de las cosas que el país estaba muy colapsado en Venezuela y evidentemente las personas que necesitaban era el tema de salud inicialmente. Pero yo decía, no, yo quiero que ANAUCO pues sea una otra organización donde podamos ayudar sobre todo a mujeres. Porque yo me sentía también yo decía, así, habrá mujeres como yo. Evidentemente en el ejercicio, cuando estás trabajando, cuando estás censando, caracterizando familias, cuando estoy con mujeres, empiezan a contarme sus historias de vida y veo que pues empiezan a quebrarse, algo está pasando y cuando ellas me dicen, yo también fui abusada sexualmente por militares, pasé esto, yo no soy la única. Y empiezo yo desde la empatía pues a decirle, mira, a mí también me pasó esto, pero también hay una posibilidad de salir adelante, sé que no es fácil, sé que tal cosa, pero ya tenemos por lo menos gente que nos pueda ir apoyando, parte de la cooperación, que son especialistas, que nos puedan ayudar y podamos hacerlo. Yo lo que puedo hacer es ayudarte en los procesos, que tú te puedas estabilizar y ayudar en otros procesos que tú puedas decir, yo puedo salir adelante con esto. Y eso, así comenzó el tema de ANAUCO, de poder ayudar a mitigar el tema del impacto de la migración venezolana acá. Mónica, evidentemente la migración venezolana fue una migración femenina o feminizada. ¿Cuáles han sido los principales retos a los cuales se han tenido que enfrentar en ese proceso de integración o de estabilización en la ciudad? Yo creo que los principales retos cuando somos el tema, la gran mayoría es mujer, es el tema de la barrera, uno, la identificación, o sea, porque la mayoría venimos sin documentación. El otro es que el sistema principal también era el tema de salud, o sea, para poder entrar a todo el sistema de salud, las barreras fueron gigantescas de eso y el hecho de que algunas mujeres también fueron víctimas en todo el tema, en todo el paso de la frontera, también aparte fueron abusadas en Venezuela, también fueron abusadas por grupos de eso en todo de la frontera, entonces era pasar por otra situación también en otro país, a algunas mujeres que les tocó venirse desde Cúcuta hasta Medellín a pie y pasando por situaciones complejas y contar lo que les estaba pasando y lo que estaba ocurriendo y contarle a su familia, muy complejo. Y mantenerla, porque la mayoría entonces ya pasaban por eso, pero tenían que seguir adelante por sus hijos. O sea, el tema de resistencia mental, o sea, abismal. Porque eso de verdad, eso no se le... Uno que es que cuenta ese tipo de cosas, eso es muy complejo. Una cosa es lo que uno cuenta y lo que uno siente. ¿Qué mensaje puede dar para las mujeres que están sufriendo todavía en conflictos armados en muchas partes del mundo? ¿Qué mensaje tiene de esperanza, de resistencia para estas mujeres para que no se dejen morir finalmente, no? Es que eso va a variar, depende del contexto de cada una y cómo esté, pero yo creo que cuando tú tienes esos valores bien dentro, que tú dices esto sí vale la pena, o sea, sí vale la pena seguir adelante, si hay ese motivo que no te deja tú misma, si tú misma no te dejas caer, porque yo decía en un momento que yo decía, no, yo no voy a poder seguir más, yo no voy a aguantar esto, pero había algo dentro de mí, esa fe interna del amor propio, que decía, yo tengo que salir y tengo que contar la verdad, y que Dios me dé mucha vida y fuerza para seguir haciendo y poder, que en el momento que llegue la justicia, decir, contar qué fue lo que pasó y que yo también fui víctima. Y creo que tienes que tener una red de apoyo, porque sin red de apoyo tú no... Yo creo que el equipo de nosotros las mujeres de ANAUCO, nosotros somos eso, trabajamos en sinergia, muy unidas. Mónica, muchas gracias. Realmente ha sido una historia conmovedora, llena de aprendizajes, de fortalezas. Nuevamente te agradecemos por darnos la oportunidad de conocerlo y que otras personas alrededor del mundo puedan conocerla y puedan de alguna manera recordar para expandirse y florecer. Y florecer. Agradecer mucho y a ustedes, querida audiencia, los queremos seguir invitando a que nos acompañen a conocer estas historias, a inspirarse a través del trabajo con las comunidades. Y bueno, ¿qué más podemos decir, María? Hasta la próxima. Chao, chao.